Nuestra historia inicia con un sol abrasador en medio de un desierto. Los esclavos que estaban trabajando se dan cuenta de que viene un ataque de bestias, pero en sus filas internas hay un traidor, el cual comienza a darles de baja a todos ellos. Esta persona es un estúpido monstruo. No pueden creer que tenga tanta fuerza, pero realmente está agotado. Ellos, aprovechando esta ventana para poder eliminarlo, se lanzan rápidamente al ataque, mientras que esta persona simplemente siente como su corazón va a estallar. Se repite esta frase nuevamente. Ya no puede saber si lo que cae desde arriba es sangre o simplemente sudor. Todos ellos se están acercando y todos sus sentidos le dicen una cosa: esto no es algún efecto visual. En ese momento, el sistema activa el rasgo oculto Corazón del Monarca de Sangre y Acero. También se activa el rasgo oculto Maestro de Armas y el rasgo de Manos Magistrales ha sido activado. Este chico, agotado por el cansancio, sigue luchando con una fuerza inquebrantable. No sabe qué realmente es lo que está sucediendo. Pero inmediatamente cambiamos de escenario. Vemos unas botellas, café, latas de cerveza y mucha comida chatarra. El juego ha acabado. Conocemos a esta persona. ¿Qué clase de juego tan basura es este? Sus padres le dieron el nombre de Park Hyun-mi, esperando que creciera y viviera con sabiduría. Pero en su vida es todo menos sabia. Simplemente juega videojuegos entre semana, ni siquiera los fines de semanas, mientras todos los demás trabajan duro. Cuando renunció a su trabajo hace algunos meses, se encerró solo en esta habitación y vivió como un adicto a estos videojuegos. Aunque también ha estado haciendo esto desde antes de renunciar, así que esto debería de ser ya su quinto año en este lugar. 5 años dedicado a un solo juego, su vida es legendaria, pero en el peor sentido. Nos transportamos al juego de Pangaea. Este juego ganó una breve popularidad hace 5 años. Si completa el juego, le van a conceder un deseo. El desarrollador lo promocionó con esa frase, una línea de cebo ridícula. Los jugadores que tenían tiempo de sobra se dejaron llevar por la curiosidad y lo probaron, pero ninguno logró superarlo. Pasaron 5 años y nadie jamás lo completó. La cantidad de jugadores disminuyó completamente. Ahora, cuando Par no inicia sesión, el juego muestra que no hay ningún jugador conectado. Pangaea era infame por su dificultad brutal cuando salió. Un jefe que te hace dudar si realmente se puede superar este juego o no. Compañeros que te traicionan sin previo aviso. Y NPCs con nombre que te cazan si obtienes una recompensa por su cabeza. Pero lo peor de todo es que si tu personaje muere, todo desaparece en ese instante. En otras palabras, si mueres, empiezas desde cero. Es un juego verdaderamente insano. Debido a su dificultad insuperable, su breve popularidad murió al instante. A este punto, no parece que alguien esté evitando activamente que los jugadores completen el juego. Tenía un personaje cargado con 8 de los 15 objetos únicos conocidos. Sus 5 años desaparecieron en un breve instante. Pero en ese momento, Par se da cuenta de que el sistema le ha mandado algo. Su personaje ha sido eliminado debido a una pena de muerte. Ha obtenido 1600 puntos de alma. Par se sorprende. 1.6 millones de puntos de alma. Los objetos únicos realmente dan un montón de puntos. Todos sus cientos de personajes eliminados hasta ahora apenas les habían dado 80.000. Para entender qué es esto, en el juego Pangaea existe un sistema de puntos del alma. Se le otorga puntos del alma correspondientes al valor de su personaje muerto. Los puntos del alma se pueden invertir al crear un nuevo personaje. Y cuando más puntos de alma se invierte en un talento, más suave es la curva de crecimiento. Un personaje que una vez creó invirtiendo 10.000 puntos del alma en el talento de la espada, murió con el título de Gran Maestro de la Espada. Se puede invertir en un máximo de 10.000 puntos del alma por talento. Si le dice que obtuvo 1.6 millones de puntos del alma, podría ponerlo en cualquier cosa. Aunque normalmente se enfocaría en el talento para la magia para una partida estable, pero esta vez se va por la partida random. De todos modos, nunca va a superar este estúpido juego. Esta es la primera y última oportunidad de disfrutarlo bien antes de ser eliminado en este juego. Pero antes tenemos que conocer un recuerdo, en donde estaba en una cita con una chica, o más bien una discusión. Par no entendía de qué estaba hablando. Esta chica le indicaba que era una buena persona, pero no puede salir con alguien que no tiene ni siquiera un futuro asegurado. Eso tuvo que doler. Así que lo siente. Está en la edad en la que necesita pensar y casarse, sorprendiendo esto a Park. Sin más nada que decirle, no puede creerlo. Ella le explica que sus amigas todas están saliendo y casándose con chicos que trabajan en grandes empresas reconocidas, pero él es un simple chico que juega videojuegos. Es suficiente.
se retira de allí. Park, conservando su dignidad, lo único que tiene para decirle es que espera que tenga una buena vida. 3 meses antes pasó esto. Él, que salía con ella durante 5 años, fue dejado brutalmente. Después de que ella se fue, renunció a su trabajo sin futuro por la rabia. Luego de eso se encerró en su habitación y se volvió un adicto total a los videojuegos. Ahora, teniendo esta cuenta random, ya basta de tanta pateticidad de su parte. Park Hyung-min lo está presionando, presiona con mucha fuerza ese botón, comienza a consumir los puntos del alma y se están reorganizando los puntos para reorganizar las estadísticas. Se ha activado una pieza oculta, sorprendiendo a Park. El sistema lo felicita. Ha satisfecho la singularidad y ha sido invitado a Pangaenia. Park no pensó nunca que Pangaenia hubiese tenido un mensaje de esta manera, pero algo se siente raro. Su corazón empieza a latir rápidamente. Que todos los mundos que creó ardan hasta que se convierta en ceniza este dios maldito. Las voces comienzan a susurrar en su cabeza y le duele mucho. No sabe qué demonios está pasando. Esa voz es extremadamente rara y se cae de esa silla. Ya en el suelo, la pantalla encendida tipo película de terror, aparece un mensaje. Oh, ser más brillante que la luz, más oscuro que la oscuridad, que gira entre la creación y la destrucción, que encuentres la felicidad en Pangaenia. Al momento de abrir los ojos, es despertado por un latigazo. A este estúpido esclavo inútil quiere que se levante de inmediato de ese suelo. Se ve que le ha dolido, y siendo amenazado por este tipo, le indica que si se cae una vez más, le dará de comer al E-Dragon. Esto sorprende inmediatamente a Park y Dragon, pero en ese momento ve a los demás, los cuales están dándole azotes a los esclavos. No sabe qué es esta situación, abriendo bien los ojos para poder entender. Ve criaturas esposadas, él también se ve que tiene los grilletes en su mano, pero inmediatamente otro latigazo hace despertarse de esta pesadilla, que está murmurando, debe de volver a la formación ahora mismo, a menos que quiera morir. A Park sabe que le duele y no le queda de otra que pararse. Mientras que va caminando, se da cuenta de que el E-Dragon realmente es el monstruo que conoció en Pangaenia. Este lugar se ve muy familiar. Llama a la ventana de estado y no puede ser verdad esto. Al ver sus estadísticas, tiene 12 de fuerza, 12 de salud, 12 de agilidad y 12 de inteligencia para terminar con 12 de maná. Tiene muchos talentos, constitución, inteligencia, sentido, espada, escudo, lanza, hacha, muchas habilidades. El progreso de destrucción de Pangaenia está en el 6.12%. A medida de que avanza la destrucción de Pangaenia, el límite entre la realidad y Pangaenia se comienza a debilitar. Si el proceso de destrucción supera el 10%, va a ocurrir la primera fisura. Nuestro protagonista no puede creer que de verdad haya entrado en Pangaenia. Esto es real, es una ventana de estado de verdad. Pero ¿por qué todas sus estadísticas están en 12? Las estadísticas deberían ir de 1 a 10 según los puntos del alma invertidos. ¿Cómo es esto posible? Y además, 13 rasgos ocultos. ¿Qué es esto? Un estruendo hace temblar todo ese lugar. Al momento de voltear nuestro protagonista y de los otros esclavos voltear, no pueden creer eso que viene. Es el ejército de la reina del desierto. Estos estúpidos han roto el pacto de no agresión y han comenzado a atacarse. Deben de prepararse para la batalla. Viene esta chica. Deben de mantenerse alerta. Si se distraen en este campo van a morir. Park inmediatamente se da cuenta de que es la princesa serpiente. Definitivamente ha escuchado ese nombre en algún lugar. El sistema le indica que se ha generado la misión principal, sorprendiendo a Park. ¿De qué demonios habla? Y la misión principal número 1 es sobrevivir. Las recompensas varían según el resultado. Si fracasa, morirá. Tanto los cuerpos físicos en el juego como en la realidad van a morir. Debe de sobrevivir sorprendiendo a nuestro protagonista. Una lluvia de flechas cae inmediatamente en el campo de batalla. Intentan huir, pero son alcanzados por esta lluvia. Park, aún sorprendido por lo que le dice el sistema, no puede creerlo. Siente un calofrío en su cuerpo. El rasgo oculto, corazón del monarca de sangre de hierro, ha sido completamente activado, sorprendiendo directamente a nuestro protagonista. Esto es un rasgo vinculado que solo aparece cuando los talentos físicos están al máximo. Previene el agotamiento, reduce sus posibilidades de ser sorprendido, pero delante de sus ojos simplemente ve lo que está sucediendo. También esta habilidad a él le permite comprender la situación rápidamente. Al voltear, al ver al capataz que está a su lado, logra observar las llaves que están allí. Si se queda quieto en ese lugar va a morir.
Tiene que moverse si quiere sobrevivir. Inmediatamente va quitándose los grilletes, pero en ese momento vienen a atacarlo por la espalda, pero toma la espada que estaba a su lado para hacerle frente a esta persona, y con ese movimiento rápidamente logra darle de baja con mucha facilidad, teniendo un aura sorprendente, ya que se ha activado el maestro de la espada. En ese momento otro más se da cuenta de que él ha hecho eso, pero se lanza a atacarlo con una lanza y nuestro protagonista con un movimiento le corta la punta de la lanza y lo deja en el suelo quitándole la suscripción de este mundo. Incluso para un arma que está usando por primera vez, esto es sorprendente. Toma ese pedazo de daga y se lo arroja inmediatamente a otro, mientras que puede usar esto como un experto. Viene otro ataque, pero nuestro protagonista logra esquivarlo. Esto es sorprendente para él. Logra ver cómo se mueven todas las armas y esto pareciera que lo tuviera en su conocimiento. No puede creer que puede ver el camino de la espada de su enemigo. Teniendo una abertura, se lanza inmediatamente quitándole la suscripción de este mundo. Pero para asegurarse de que de verdad no esté más, toma esa hacha y le da el último golpe de gracia. Está un poco agotado y todos los demás se lo quedan viendo. Es un monstruo. Pensó que toda la expedición no podía luchar debido a sus heridas, pero para Par el sistema le indica que el efecto de manos maestras, su competencia con las armas aumenta cada vez más rápido. Su competencia con la espada ha alcanzado el nivel 6 y su competencia con la lanza ha alcanzado el nivel 6 también. El nivel máximo de competencia es 10 y ya está en el nivel 6, se pregunta. El nivel de competencia de 6 significa que debería de poder usarla como un caballero famoso. Es este el poder de los rasgos ocultos. Incluso el hecho de que dure tanto en su nivel, esto no hubiera sido posible sin ese rasgo oculto. Pero incluso ese milagro no lo dejará durar para siempre. Hay al menos 500 tropas reunidas y le dice que tiene que sobrevivir a esto. Exclama Dios, esta misión es una completa tontería. Cambiamos de escenario. Nos vamos a otro lugar en donde vemos a una señora sentada en un trono. Le pregunta a la princesa serpiente si la expedición al mundo demoníaco ha fracasado. Quiere que le diga si eso es cierto. La princesa le indica que sí. Ella le expresa que si se llega a saber que ellos, la ciudad desértica de Faisalmer, no participaron en la expedición, los tontos del continente central nos culparán de este fracaso. Tienen que detener esto a toda costa. La princesa serpiente debe de dirigirse al desierto de Kalsman y eliminar a todos los rezagados de esta expedición. Tienen que borrar toda la evidencia que pueda probar que Faisalmer no había enviado a las tropas y cualquier cosa que pueda contactarse con el fracaso de esta expedición. Si se desempeña bien esta vez, promete que le va a levantar la maldición que tiene sobre ella, sorprendiendo a la princesa serpiente. ¿Está entendido? Pero antes de irse debe de recordar que no puede fallar en absolutamente nada. Volvemos con la princesa serpiente, la cual le pregunta si ya han terminado con todo, pero le explica que todavía queda un esclavo resistiéndose, sorprendiendo a la princesa serpiente. Nuestro protagonista está en el medio de la batalla, cansado, y su nivel ha aumentado a nivel 2. Su salud y manat ha sido restaurado y su fatiga ha sido eliminada. Quiere que se aparten de su camino, indica la princesa serpiente. Por fin está aquí. Isabella von Dersian. Al verla, vemos sus estadísticas. Es una nivel 8. Ella no puede abandonar esta área debido a una alteración del estado por la maldición de la reina del desierto. Su comprensión de este personaje es demasiado baja para confirmar sus estadísticas, al igual que es demasiado bajo para confirmar su talento y sus habilidades. Par sabe que es nivel 8, no puede ganar contra eso sin importar cuántas veces lo intente. Dado que el nivel más alto en Pangaenia es el nivel 10, el estándar que separa a lo fuerte es el nivel 7. De nivel 7 en adelante, la diferencia real comienza a notarse. La brecha entre los niveles casi nunca se puede revertir. En el nivel 8 significa que casi puede ser considerado los más fuertes en cualquier lugar. En pocas palabras, está al nivel de los jefes de organizaciones muy famosas. Par sabe que tener que enfrentarse a ella sí es prácticamente un desastre. Pero recuerda sus estadísticas. Ella no puede abandonar esta área debido a la alteración del estado por la maldición de la reina del desierto, teniendo una idea inmediatamente. La princesa del desierto se acerca hacia donde está él. La actuación que ha tenido fue bastante interesante, pero ahora va a tener que morir sacando un aura increíble de su cuerpo. Par no dice nada y sabe que la razón por la que jugó Pangaenia, que fue duramente criticado por su extrema dificultad, incluso para los juegos más difíciles, encontraba una manera de superarlos, sin importar qué tan difícil fuera. Sí,
Él era un pervertido entre los pervertidos, y si su posición es correcta, al momento de la princesa serpiente atacarlo, le pregunta si no quiere levantar la maldición de la reina, haciendo que se detenga, se le acerca. Él, ¿realmente quién es? Par le indica que lee las estrellas y guía a la gente hacia ellas, es el portador de las estrellas. Puede ayudarla a levantar la maldición de la reina para que pueda abandonar este desierto. Estas palabras sorprenden a la princesa serpiente y Par sabe que ha funcionado. El portador de estrellas, esta es una clase de NPC que un jugador necesita para trascender al máximo nivel. La clase solo existe para los NPC, así que por supuesto no es un portador de estrellas real. Pero para eliminar la alteración del estado de la maldición de la reina, ella necesita la bendición de las estrellas del portador de estrellas. Dado que Isabela quiere escapar de la maldición, tendría que escucharlo, quiera o no. La razón por la que está seguro de que a ella le gustaría escapar de la maldición es bastante simple. Isabela von Persia es un personaje que él creó. Isabela fue un personaje desafortunado que tuvo que descuidar porque eligió el punto de partida equivocado. La maldición de la reina es, desde la perspectiva del jugador, un dispositivo para mantener al jugador dentro de los límites del mapa inicial durante el juego temprano. Pero el personaje de un jugador está hecho para ver el final de este juego. Originalmente, se supone que deben viajar por el mundo para poder ver el final, pero dejó a un ser así en este lugar, y ya había estado atada aquí debido a la maldición de la reina. Isabela quiere saber su nombre, y le indica que es Randolph. El sistema lo reconoce, y el nombre de su personaje ha sido establecido. Isabela se da la media vuelta, va a posponer enviarlo con San Pedro ahora mismo. Sin embargo, si está mintiendo, ella misma lo va a destrozar. Le dice a sus seguidores que lo escolten, es un invitado de honor, por lo que debe de ser tratado con sumo cuidado. La misión principal ha terminado, la supervivencia ha sido completada. El sistema está sentando los resultados y es un récord. Un resultado tan perfecto que raya en lo milagroso. La suerte del principiante, la constelación de la fortuna le sonríe. Sus recompensas han sido mejoradas y la constelación de batalla se rasca el puente de la nariz diciendo que no es tan malo. Su recompensa ha sido mejorada de nuevo. Ha obtenido el fragmento roto de la escama dorada, ha obtenido el alma del Idragon y ha obtenido la espada de Michela. De alguna manera ha sobrevivido desplomándose en el suelo. Ahora tiene 220 puntos totales y su resultado será añadido al Salón de la Fama para misiones principales. Al caer la noche nos vamos a ese lugar, en donde nuestro protagonista está tomando una ducha mientras ve la ventana de estado. El alma del Idragon es infame por solo tener una caída desde el lanzamiento de este juego, y un objeto imprescindible para el juego temprano, la espada de Michela. No pensó que podría obtener ambos al mismo tiempo. Pero entonces, ¿qué es el fragmento roto de la escama dorada? Al ver el sistema le indica que le permite la sincronización de la realidad y Pangaenia. Puede activarlo y desactivarlo cada 24 horas. Puede usarlo en la tienda de la escama dorada. No sabe qué dicen con la sincronización, pero en ese momento repentinamente abren su puerta. 3 chicas hermosas le preguntan si le gustaría ser atendidos por ellas. Randolph le indica que solo los pies. Sabe que lo están poniendo a prueba. Son las sirvientas de Isabela. Si mostrara alguna reacción hacia ella va a sospechar de él, porque el portador de las estrellas no reacciona a ningún deseo sexual. Debe de mantener la calma, debe de mantenerse quieto y respirar profundo. Al momento de ver bien a las sirvientas, llama a la ventana de estado. Tiene que distraerse de alguna manera. Sigue leyendo ese sistema y le indica que hasta el colapso de Pangaenia va del 7.66%. A medida que el colapso se acerca, la frontera entre Pangaenia y la realidad se hace añicos. Cuando el colapso supera el 10%, se va a producir la primera grieta. Randolph no sabe qué demonios es esto. Ahora la frontera entre Pangaenia y la realidad, ¿de qué demonios habla? El sistema le abre el Salón de la Fama, ya que puede dejar su nombre en el salón dependiendo de los puntos que haya ganado. En la misión principal, la supervivencia, el ranking ha sido actualizado. En el primer lugar, Randolph con 220 puntos. En el segundo lugar, Gracias con 195 puntos. Tercer lugar, I Love Chocolate con 187. Cuarto puesto, Obsidian con 170 y en el quinto puesto, Slaughter con 163 puntos. Debido a que ha sido clasificada en supervivencia, ha desbloqueado la función de cerrar sesión. Debe de tener cuidado, porque su personaje será vulnerable mientras tenga la sesión cerrada. Una de las sirvientas lo saca de allí, y nuestro protagonista piensa que es imposible. Gracia y el amo de chocolate con quienes jugó en su momento. Se preguntaba si había dejado el juego porque desaparecieron en algún momento, pero fueron invocados a este mundo como él todo el tiempo,
Y además, eso le ha quedado en su cabeza, que debido a que ha sido clasificado en supervivencia, ha desbloqueado la función de cerrar sesión. Debe de tener cuidado porque su personaje va a ser vulnerable. Esta función puede irse de este mundo, de este juego. Le indica inmediatamente a las sirvientas que deben de detenerse. Necesita que todos se vayan ahora mismo, porque es hora de comunicarse con las estrellas. Ella le pide disculpas. La princesa serpiente quería que lo trataran con mucho cuidado, pero si no se comunica con las estrellas a tiempo, va a perder su poder. Quiere que vaya y le pregunte a la princesa si realmente quiere eso. Ellas no tienen más que decir y se retiran de allí. Pero antes de irse le indica que la princesa sepa que irá a verla cuando termine de comunicarse. Espera que tenga un tiempo cómodo y ellas no queda otra que irse. Nuestro protagonista se tranquiliza. Gracias a Dios, esa excusa barata realmente le ha funcionado. Tenía miedo de quedarse atrapado en este estúpido lugar para siempre. Pero se va para siempre ahora que se larga de este estúpido juego. Al momento de cerrar sesión, debe de mantener a su personaje en un lugar seguro. El consejo: si su personaje muere, él también muere en la vida real. El cierre de sesión ha sido completado y al llegar a su apartamento hay mucho caos. La ciudad está en llama por muchas bestias. Su teléfono está sonando y cuando se asoma por la ventana no sabe qué demonios es esto. En ese momento hubo una especie de monstruo. Par no sabe por qué hay monstruos de Pangaeni en el mundo real. En ese momento de su bolsillo se cae una extraña llave. Teniendo recuerdos del juego, vemos cuando estaba atado, al momento de que comenzó a eliminar a la princesa y cuando cerró sesión. Par no puede creerlo. Esto es su habitación. Se quedó dormido después de jugar demasiado tiempo. Y claro, no hay forma de que algo así pueda suceder. Esto no es una novela web. La idea de entrar en un mundo del juego no tiene sentido realista. Esto fue un sueño asquerosamente vívido, pero al momento de ver esa pieza, no puede creer que eso siempre haya estado en su habitación. No puede creer que todo esto haya sido real. Quiere saber qué hay con el juego. En ese momento le indica que la página no existe. Para consultas debe de contactar al soporte del cliente. La página de inicio del juego ha desaparecido mientras él no estaba mirando. No sabe cuándo ha pasado, pero en ese momento escucha los gritos afuera de su habitación. Hay muchas explosiones y vemos a varios monstruos. Las personas han caído. Esa es una situación de emergencia. Repiten, es una situación de emergencia, indica la policía. Múltiples monstruos no identificados han aparecido y solicitan apoyo de inmediato. Par no sabe qué es esto, porque han aparecido monstruos de Pangaeni en el mundo real. Se le cae la pieza de su bolsillo y no quiere que le diga más. Se ha roto la frontera entre la realidad y Pangaenia. En ese momento recuerda lo que decía ese sistema. No sabe qué hacer ahora mismo. En ese momento toca la llave y se sorprende. Si los monstruos del juego están deambulando libremente en la realidad, entonces tal vez las cosas obtenidas en el juego también puedan ser usadas en este mismo lugar. Invoca la espada de Michaela y el alma de Dragon. Al darse cuenta de que es justo como lo había pensado, en el juego solo tenía que hacer doble clic, pero en ese momento recuerda el fragmento de la escama dorada rota. No hay forma de que él en la realidad pueda luchar contra estos monstruos, pero al momento de activar eso, una extraña persona aparece detrás de él y la sincronización con Randolph ha sido completada. El fragmento de la escama dorada rota ahora tiene un tiempo restante de 24 horas. Volviendo a la calle, la destrucción es evidente. Una señora va corriendo con su hija. No sabe dónde está su padre y no sabe por qué no viene. Pero él vendrá pronto a Eunji, así que debe de confiar en ella. Pero en ese momento vienen muchos escombros y su madre, para salvarla, la ha arrojado de allí, siendo aplastada por todo eso. Le indica que está bien, debe de irse rápido de este lugar. Una chica viene corriendo y al darse cuenta de la gravedad que tiene la señora, le dice que está bien, pero quiere que se lleve a esa niña ahora mismo. Ella lo siente y le promete que la va a proteger. Pero en el momento en que el que termina de decir esas palabras, inmediatamente viene una bestia a comérsela, pero lo que no esperaba es que fuera salvada inmediatamente por nuestro protagonista, y con su movimiento de espada haya logrado destrozar a ese monstruo rápidamente. Ella no sabe cómo ha sobrevivido. ¿Quién será esta persona? Viene otro monstruo por las espaldas. Ella, asustada, le dice a nuestro protagonista que cuidado detrás de ella, pero no sabe qué ha pasado ya que otra bestia ha comenzado a comerse a ese monstruo. Es un dragón de 9 cabezas y se monta encima de él. Quiere que se quede quieta y ella no sabe qué pasa, piensa que está soñando. Esa niña trata de cuidar a su madre, pero en ese momento al voltear a ver a nuestro protagonista, ya está destrozando a todos esos monstruos.
no sabe quién es ese hombre. Estarán pensando si esto solamente pasó allí, pero no solo en Corea, sino en el mundo entero. Los monstruos aparecieron simultáneamente. Los monstruos inmediatamente eliminaron a la gente y destruyeron la civilización humana. Pero los monstruos no fueron los únicos que realmente aparecieron. También hubieron guerreros que masacraron monstruos que eran inmunes a las balas como si nada. Ellos le proporcionaban seguridad a las personas. Un nuevo mundo de monstruos va a descender muy pronto. El mundo estaba cambiando rápidamente. Mientras que veían por las pantallas a estos idiotas, estaban desperdiciando su fragmento de la escama dorada rota. Ahora está confirmado que la realidad y Pangaea están empezando a fusionarse. Este es el nombre del jugador Masacre. Con el tiempo, Pangaea y la realidad se podrían funcionar en una sola. En la era del caos que se avecina, todos son competidores. Aquellos que obtengan más fragmentos, más poder, se convertirán en los protagonistas de esta era. Y recientemente, el ranking que estuvo sin cambio durante 2 años finalmente se ha actualizado. Y la puntuación máxima es una cantidad absurda de 220 puntos. Randolph es este tipo, el fantasma o el espíritu. Nadie sabe su nombre, así que todos los llaman de esa manera. Fue la primera persona en formar por una expedición de NPC, llamada la Expedición del Reino Demoníaco, llegando justo antes del final del juego. Aunque terminó en un completo fracaso, fue innegablemente el jugador número 1 de Pangaea, ya que el personaje más fuerte que poseía sería invocado al morir, debe de haber sido invocado a Pangaea en el momento en que la expedición fracasó. Aunque la apariencia y el equipo se restablezcan, los talentos de la persona anterior se transfieren, así que obtener esa puntuación es comprensible. Volvemos con nuestro protagonista, el cual sabe que los monstruos han aparecido en la realidad y también jugadores invocados, como sus personajes de Pangaea. Ahora la situación se está aclarando cada vez más. Con su último personaje casi alcanzando el final del juego durante la expedición del Reino Demoníaco, había sido derrotado, pero los mercenarios NPC contratados obstaculizaron ese progreso, e incluso los compañeros de NPC amigos fueron traicionados. No importa qué posibilidad considerara, la interferencia siempre estuvo fuera de sus expectativas. Pero, ¿y si todos esos elementos interferentes fueran jugadores invocados como él? Jugadores que no quieren que se alcance el final, o jugadores que lo consideran un rival. Saliendo de allí, sabe que en aquel entonces, e incluso ahora, alguien podría estar apuntándolo ahora mismo. Si la frontera entre la realidad y Pangaea ha colapsado, no puede simplemente esconderse después de cerrar la sesión. Para asegurar la seguridad en ambos mundos, necesita volverse fuerte rápidamente. Ha ido inmediatamente con la princesa serpiente. Le pregunta si ha terminado de hablar con las estrellas. Y sí, fue a cumplir la promesa que tiene con ella. Ella se alegra de oír eso. Manda inmediatamente a sus sirvientas a salir. Él tiene una condición, quiere que lo lleve al santuario. A Isabela se lo pide. Ella le pregunta si está loco. Y sí, la primera misión principal fue supervivencia. La segunda es obtener una clase. Y la clase que quiere es esta. Le indica para llamar la atención de la princesa que hay una estrella en ese lugar y puede obtenerle allí. La misión principal número 2, obtener una clase de recompensa. Esta varía según el rango de la clase obtenida. Puede obtener una clase en el santuario y esta misión finaliza inmediatamente al obtener una clase. Nos vamos a otro lugar, en donde la princesa serpiente ha hecho un desastre. Nuestro protagonista sabe que tomó solo unos minutos aniquilar a todos los guardias. No hay aliada más confiable que ella, pero para entender cómo ha pasado todo esto, nos vamos unas horas antes, cuando Randall le pedía a Isabela que lo llevara dentro del santuario. Ella lo llamaba loco, y si la primera misión principal es sobrevivir, entonces la segunda misión es obtener una clase, y la clase que quiere la puede buscar allí, dando la información de que la estrella está en ese lugar y puede obtenerla, sorprendiendo a la princesa serpiente. Le dice que está allí aunque esté oculta. Encontró la cuarta estrella por casualidad mientras subía de nivel a su personaje anterior. Probablemente es el único jugador que conoce la ubicación precisa. Para levantar su maldición con la bendición de las estrellas debe obtener esa estrella. La princesa serpiente sabe que el santuario no es un lugar al que cualquiera puede entrar. Si alguien se entera de que se metió a alguien a escondidas, pero en ese momento le indica que ella puede entrar. No hay tiempo, debe de pensarlo bien ya que esta es su última oportunidad para salir de este desierto. Si hubiera fallado en persuadirla en ese momento, el que estaría rodando por el suelo ahora mismo sería su propia cabeza. Randall le indica que han llegado, esta es la tierra sagrada.
Al momento de ingresar y comenzar a bajar las escaleras, el sistema le indica que ha entrado en el santuario oculto del desierto. La submisión debe de explorar este santuario. Las recompensas se otorgarán según la tasa de exploración, pero le da una advertencia: su nivel no cumple con el nivel recomendado. El área está desbordada de veneno y energía demoníaca. Si su resistencia demoníaca es baja, no se aconseja la entrada. El rasgo oculto de nuestro protagonista se activa. La resistencia demoníaca del gigante lo está protegiendo. Si no fuera por este rasgo oculto, ni siquiera habría podido entrar a este lugar. Bajo circunstancias normales, un principiante de nivel 2 no podría poner un pie en este lugar. Si pone a Isabel al frente y simplemente completa la submisión de exploración del santuario, las recompensas serían geniales. Pero la submisión no es lo que importa ahora, porque justo aquí y ahora mismo, la misión principal 2 de obtener una clase puede obtenerla en la clase en el santuario, le indica el sistema. Esta misión termina inmediatamente al obtener una clase, y la recompensa varía según el rango de clase adquirida. Randall está contento, ya que puede obtener esa clase en este lugar. Mientras que van caminando, la princesa serpiente observa este lugar. Parece que han tomado el camino equivocado. No puede creer que un portador de estrella cometa errores, pero Randall la toca. ¿A dónde cree que va? Ella le dice que el puente de enfrente es una trampa. Si cruza sin saberlo, la corriente de aire descendente está diseñada para arrastrarlo. Fallar en detectar una trampa tan simple, pero le dice que se calle. ¿Acaso se ha asustado? Estas palabras se meten en su mente, ofendiendo su orgullo. No sabía que era esta clase de persona. La princesa serpiente se enoja. No conoce tal cosa como el miedo. Para que conste, considerando que la llama la princesa serpiente, es sorprendentemente tímida, pero no lo es. Las probabilidades de que sea una trampa son altas y convenientemente tiene un calambre en la pierna, así que está revisando si hay una ruta más segura. Pero Randall le dice que si no hay remedio quiere que suba a su espalda. Ella, asustada, tiene deseo de morir. ¿Cómo se atreve a hacer eso? No dijo que tenía un calambre, entonces quiere que suba. No hay tiempo. Cuando amanezca y se conozca la muerte de los guerreros y ella esté desaparecida, será sospechosa y se formará el equipo de persecución de la reina. En lugar de quedarse paralizados por el miedo, es mejor que la cargue y corran de allí. Pero ella sabe que si no fuera por ese estúpido calambre nunca se subiría, y por supuesto, quiere que se sujete fuerte y comience a correr. Ella no sabe a dónde va, esa es la dirección incorrecta. No hay camino, pero nuestro protagonista salta. Debido a que tiene su rasgo oculto mutante se ha activado, y con el rasgo oculto de mutante le permite ver eso. Todos los secretos invisibles para los humanos, él los puede observar. La princesa serpiente no puede creer que hay un camino invisible. Y sí, este es el camino real. No entiende cómo conoce un camino que ni siquiera ella, la segunda al mando de Faisalmer, conoce. Y en este santuario desbordado de veneno y energía demoníaca, él ni siquiera está jadeando por la falta de aire. Hay demasiadas cosas extrañas como para atribuirla simplemente a ser un portador de estrellas. Randall se ríe. No sabía que la segunda hermano de Faisalmer tenía acrofobia, pero quiere que se calle. Actúa tan relajado enfrente de ella. Esto no es solo un tipo de confianza que proviene de ser fuerte. Esto es como si le estuviera dando la bienvenida a un viejo amigo que no ha visto en años. Ella le pregunta si se han conocido antes, pero nunca se han encontrado en el mismo lugar. ¿Qué se supone que significa esto? Y significa que él la ha visto, pero ella nunca lo ha visto a él, y al momento de colocar su mano, un espacio diferente se abre. Es una barrera de dominio. Se lanza una barrera sobre todo el área y solo aquellos que siguen el camino designado pueden ver lo que hay adelante. Si su memoria es la correcta, lo siguiente es que comience a levantarse unos golems de piedra. Esta vez, el guardián es un golem. A jugar por el tamaño de la runa en su pecho es al menos uno de rango superior. En su nivel actual, incluso por ser rozado por él, es equivalente a una muerte instantánea. Le pregunta si ya se ha recuperado del calambre de la pierna a la princesa, pero no para de mover la boca, solo quiere que se calle y que observe. En ese momento vienen los golems a pelear contra ellos, pero la princesa serpiente ni siquiera se mueve y con una sonrisa le destroza ese brazo con una simple daga. Va a terminar pronto todo esto. Se lanza inmediatamente contra los golems y esto es muy fácil para ella. Randall se ríe. Pensar que este es un personaje especializado en asesinatos es ridículo, a pesar de que él crió a este personaje. Elimina a un golem con facilidad y al otro también lo manda con Salpedro. Así que esto es lo que realmente significa ser un nivel 8. Ya lo ha destrozado y el sistema le indica a Randall que ahora puede adquirir la clase creador de golems. Pero Randall se sorprende. Está reconociendo la baja de Isabela como suya. El sistema los está leyendo como un grupo.
En Pangaenia, las clases tipo invocador son raras, así que creador de golems es una clase bastante buena. En términos de rango de clase es al menos un rango alto, pero no es la clase que él quiere. La rechaza, porque quien puede darle la clase que quiere es algo completamente diferente. En ese momento todo ese lugar comienza a llenarse de un aura extraña. La princesa serpiente se asusta, no sabe qué sucede. El sistema le indica que el rey antiguo, el amo de esta montaña que fue enterrado por la estrella sin nombre, se enfurece contra los intrusos. Comienza a estremecer todo este lugar. Randall se da cuenta que finalmente se va a mostrar el gran dios que protege a esta estrella, el rey antiguo Dramut, y es una serpiente increíblemente grande que se posa enfrente de él. El sistema le advierte que el nivel del jugador está muy por debajo del nivel recomendado del santuario, el cual es el nivel 10. Ya que por fin se ha mostrado al gran dios que protege, Randall siente una presión muy abrumadora. Es él, el guardián de la montaña del santuario. La princesa le dice que no habrá venido hasta este lugar esperando que ella se encargue del guardián de la montaña por él, pero no debe de preocuparse. A pesar de su apariencia, en realidad es bastante dócil. Él nunca atacaría, pero se lanza inmediatamente contra la princesa y ella ha logrado esquivarlo por poco. Randall se ríe y la princesa está enojada. Esto es extraño. Lo recuerda como una criatura amistosa que ayudaba a guiarlo en el camino. Pero Isabela le grita, ¿le parece acaso amigable esta serpiente? Dramu le habla, desafiante del santuario, quiere que lo derrote y demuestre su calificación. Pero Isabela le indica que ella no es la que está desafiando a este santuario. Pero ella derrotó a su centinela y ahora niega esa intención. No sabe qué decirle. Viene un ataque con su cola, y si no puede demostrarlo, no puede salir vivo de este lugar. Ella le sigue gritando que no es ella, pero tiene que huir. No quiere que se quede ahí parado, quiere saber qué hace al portador de las estrellas. Randall piensa, cuando despejó este lugar antes, no tenía ningún recuerdo de haber derrotado a Dramut. Algo ha cambiado. Pero enseguida piensa en algo. El antiguo rey Dramut, el guardián de la montaña que protege la estrella, un dios superior con un cuerpo gigantesco. Según el lore de Dramut, es una bestia encantada cuyo cuerpo creció y adquirió sabiduría gracias a la energía espiritual de las estrellas. Él despejó este lugar cuando estaba subiendo a Wilhelm, un personaje trascendente de 5 estrellas de nivel 10. Cuando vino al santuario con Wilhelm, Dramut lo guió obedientemente hacia la estrella. La razón debe de ser simple, porque él estaba calificado. En resumen, si eres más débil que él te ataca. En aquel entonces, él era abrumadoramente más fuerte. ¿Qué hace ahora? Es lo que se pregunta. Pero en ese momento ve a Isabela, la cual es golpeada y arrojada al suelo. Por el veneno del santuario, su cuerpo no se está moviendo bien. Haber entrado aquí, después de escuchar lo que dijo el portador de estrellas, fue un completo error. Pero en ese momento le dicen a Dramu que debe de detenerse, y este lo hace. Al momento de verlo, a nuestro protagonista, no sabe cómo conoce su verdadero nombre, pero él es su maestro. Wilhelm ha regresado. Dramu le pregunta si él es Wilhelm. Comienza a reír inmediatamente, aunque se tapa los oídos. Ni siquiera se ha preparado para recibir la estrella. Es demasiado más débil que incluso el golem centinela, él entre todos los seres. Sigue riéndose. Debe de escuchar bien. Wilhelm era un humano muy poderoso, un trascendente perfecto y digno de ser su maestro. Sin embargo, Wilhelm fracasó en la expedición al reino demoníaco. Todas sus estrellas se cayeron. Eso significa que tuvo una muerte total, incluso si ya no existe. Una criatura inferior como él no tiene derecho a pronunciar así su nombre, y se lanza a comer a nuestro protagonista. Pero debe de honrar el contrato que hicieron a Dramut, y este se detiene inmediatamente. Él, ¿cómo sabe la existencia de su contrato con él? Nadie debería de conocerlo. Randall ha comenzado a reír. Su contrato con Dramut establece que quien obtenga la estrella de la montaña enterrada por la estrella, aprende el verdadero nombre del guardián de la montaña y se convierte en el nuevo dueño de la montaña. El guardián de las montañas obedece a las órdenes de su maestro. El contenido del contrato no puede ser revelado a nadie. Si se revela, quien rompa el contrato morirá por la maldición del pacto. Solo lo dijo porque recordó el lore. Por suerte las reglas del juego siguen aplicándose. Como era de esperarse, dado que este es el cuerpo de Randall, la maldición no lo afecta. Dramu le pregunta quién es a esta criatura, pero si quiere saber quién es, quiere que lo guíe a la estrella y ella lo probará. Dramu le indica que la estrella no muestra misericordia a quien no tiene la cualificación, arderá en llama en cuanto se acerque a ella. Puede ser, pero ya quiere verlo. Teme que la estrella lo reconozca y revele que es su verdadero maestro. Dramu se enoja. ¡Qué gracioso! Es apenas un mocoso que parece desmoronarse con una mordida. ¿Qué le da la confianza para actuar con tanta arrogancia? Pero bien, quiere que lo siga ya que lo va a llevar a la estrella.
No cree que sea Wilhelm, pero dado que conoces el contrato, eliminarlo no le sienta bien. Prefiere dejar que la estrella se encargue de él y comienza a caminar. Un rato después vemos a Isabela. Le pregunta en dónde está la estrella, pero Drammut ha estado con ellos. Randall le dice que el objetivo que está colocado sobre el altar es una estrella, pero es realmente una calavera. Isabela le dice que ese cráneo es el de una estrella, no puede creerlo, pero más precisamente es el rostro de Lea. Cuando Lea, la diosa gemela de Pangaenia, murió, su cuerpo fue dividido en 32 fragmentos esparcidos por todo el continente. Esos 32 fragmentos del cuerpo de Lea son lo que llaman estrellas. Se usan como catalizadores para que los jugadores alcancen la trascendencia. Al momento de tomar ese cráneo, un gran torbellino de fuego comienza a invadir a nuestro protagonista Randolph. Isabela le pregunta si está seguro que está bien. Drammut se ríe, se lo advirtió, arderá simplemente por acercarte a la estrella. Aunque actuó muy confiado, la estrella al final lo ha rechazado. Quiere que arda hasta morir. Pero en serio, Randolph se ríe. Ese bastardo está allí sonriendo. Esa estrella solo mata a un jugador en un escenario. Cuando lo obtienes saltándote a Drammut mediante un bug. Por más desordenado que haya sido el proceso, si pasó por Drammut, así que no debería de haber problema. El verdadero problema es si podrá obtener la clase que él quiere. Si adquiere una estrella sin tener clase, la estrella le otorga una. Aunque nunca lo intentó él mismo, lo descubrió por accidente. Se da cuenta de que Randall está vacío. Comienza a indicarle todas las clases que tiene. Y por último, él, quien se cargará de la destrucción. Esta estrella se rompe. El sistema le indica que el maná ha sido convertido en una energía estelar. Ha adquirido la habilidad principal, Aguja Estelar nivel 1, y la subhabilidad Bendición de las Estrellas nivel 1. También ha adquirido el efecto de la estrella de todos los stats más 5. Obtendrá más poder conforme aumente el número y los tipos de estrella que posea. Incluso después de trascender, el efecto estelar no desaparece. Ha adquirido la clase Sucesor Estelar. Isabela se da cuenta de que él ha absorbido la estrella. Randall llama a Isabela. ¿Qué quiere hacer una vez que su maldición sea levantada? Isabela, sorprendida, le indica que salir del desierto y encontrar el linaje de la familia Dersian. Él la va a bendecir para que pueda salir del desierto con una condición. Quiere saber cuál es la bendición, pero él quiere que la sirva por un año. Después de eso, le va a conceder la libertad y la va a ayudar a encontrar el linaje de su familia, sorprendiendo a Isabela. Recuerda a la reina y enseguida piensa. Él le coloca la mano en su hombro, le dice que no es ella. Él no está mintiendo. Ella inmediatamente se arrodilla y le indica que lo va a seguir. Ha tomado una buena decisión. Por cierto, llama a Drammut. El dueño de la estrella es su maestro. Drammut está apenado. Entonces, quiere que incline su cabeza ahora mismo hacia abajo. El sistema le indica que la misión principal 2 obtén una clase. Ha sido concluida. Comienza el cálculo de recompensas, un resultado que pondrá la piel de gallina a todos. La puntuación total son 230 puntos y la actualización en el Salón de la Fama. La suerte del principiante. La constelación de la fortuna sonríe aún más brillante y las recompensas han sido mejoradas. La constelación de la aventura aplaude su imprudencia y varias constelaciones orientadas al combate comienzan a interesarse en sus pasos. En ese momento vamos con la reina, la cual indican que Isabela entró al santuario con un esclavo que capturó. Deben de detener a los dos ahora mismo, indicándole a sus subordinados. Cambiamos de escenario. Nos vamos a la ciudad Ángel Us Coffee. Vemos a un grupo de personas el cual está hablando que si Randall es realmente Phantom. Y sin duda, incluso se ignora la primera misión principal. Obtener una puntuación de clase superior a la de la gracia es imposible, al menos que se conozca todo el juego. El veterano jugador fantasma de 5 años Phantom por fin ha aparecido. Esto va a causar un gran revuelo. Pueden contactarse con él antes que los demás, pero ellos lo buscaron durante años y nunca fue encontrado. Pero eso es hasta ahora que Phantom no era un jugador real. Ahora que lo es, tiene que haber una manera. Ellos deberían de intentar buscarlo, dado que la sala de subasta secreta se abrió como recompensa por la segunda misión principal. Phantom probablemente la va a usar. Ella sabe que va a necesitar montones de objetos si quiere quedar primero en la tercera misión principal. Ella piensa en pesca. Se puede practicar en la sala de subasta secreta, donde los jugadores pueden intercambiar objetos. Subes un objeto de alta calidad a un precio bajo. Luego usa la habilidad gemelo de un talismán para vincular al comprador con la habilidad de rastrear su ubicación. Los jugadores novatos que desconocen esto suelen comprar objetos baratos en la subasta y luego son rastreados y robados o eliminados de este juego. Aunque no están tan seguros si alguien como Phantom va a caer en esta trampa. Si realmente es Phantom, conocería todas las opciones del talismán del juego, pero no podía caer en esta trampa.
fracasó, pero aún así inició la gran expedición. Esa clase de decisión definitivamente no es normal. Ella está contenta. Si ve un objeto barato y jugoso en la sala de subasta, podría comprarlo. Si quiere desafiarlo, adelante. Pero si viene por él, está muerto. Ese es el Phantom que conoce. En fin, tienen que conocerlo y secuestrarlo, y ya van a idear su plan inmediatamente. Nos vamos a la estadística, en donde las clasificaciones han cambiado. Está fuera de la clasificación de adquisición de clase. El Salón de la Fama ha sido actualizado en la misión principal 2 y Randall ha quedado en el puesto número 1. Se ha revocado los derechos de la misión principal 2 del jugador masacre. Se ha revocado la participación de la subasta secreta. Randall tiene 230 puntos. ¿Qué clase da tantos puntos? Parece que no usará la sala de subasta secreta por un tiempo. No es que le importe, pero ya ha hecho un completo desastre. Pero mientras elimine a alguien de los primeros puestos va a volver a subir. Nos vamos con el sistema, el cual indica que la submisión de la exploración del santuario ha sido completada. La tasa de exploración del 100%, una cifra increíble e incluso vista con sus propios ojos. Es el primero en completar el santuario del desierto a la perfección. El logro obtenido, conquistador de un santuario, ha sido completado. Con la sumisión de exploración del santuario, ha obtenido el libro de teletransporte como recompensa por completarla. El libro de teletransporte épico es un libro mágico que teletransporta a una ubicación ya explorada. El tiempo de lanzamiento es de 30 segundos y se puede usar una vez al día. Y el punto de ruta registrado es al santuario del desierto. Ellos van viajando. Randall sabe que convenientemente el viaje no es tan incómodo como esperaba. Puede escapar del santuario y terminar la exploración. Va a eliminar 2 pájaros de un tiro. Mientras que vemos a Isabela, la cual está viendo a la dirección en la que va. El sistema le indica a Randall que la experiencia ha sido acumulada y ha subido de nivel. Es el nivel 3 y por fin es mucho más lento comparado con los personajes normales. Randall, clase Estrella Sucesor. Las estadísticas están en el nivel 3. Su fuerza, resistencia, agilidad, inteligencia y energía estelar está en 36. Pero más el efecto estelar todas las estadísticas suben más 5. Tiene también muchos talentos y Randall sabe que cuanto más talentos tengas, más experiencia necesitas. Probablemente necesitas 10 veces más experiencia de lo normal, pero sus estadísticas mejoran gracias a ellos, así que no se puede quejar. Y en fin, no le importa ahora. El objeto que consiguió como recompensa de la misión principal. 2 objetos completamente raros para su nivel actual. Una de las recompensas es las capas de las sombras. Al activar su efecto, el portador se vuelve invisible, así que básicamente es una habilidad de sigilo gratuita. En ese momento, mientras que vamos con Dramut, se da cuenta de que vienen muchos pasos y son muchas personas. Dramut le indica a su maestro que los intrusos han sido detectados en el santuario. Isabela le indica que probablemente sea el escuadrón de persecución de la reina, pero ellos se quedaron en el santuario bastante tiempo. Isabela le pregunta qué va a hacer. La reina no vendrá, pero el escuadrón tendrá una fuerza considerable. Incluso con el guardián de la montaña dudo que puedan contra todos. Pero Dramat es el guardián porque ellos van a luchar. Ellos se bajan y se van con la capa por otro lado. Confían en Dramut, debe de hacer su trabajo. Mientras que ellos están gritando de que el monstruo, la serpiente marina gigante, ha aparecido en el santuario, ellos van huyendo. Isabela le pregunta si están seguros de que pueden ir solo, pero Randall le explica que ella dijo que la reina no vendría, entonces todo va a estar bien. Es imposible que todo el escuadrón de persecución haya llegado, probablemente solo sea la unidad avanzada. Si se retrasan hasta que llegue la fuerza principal y rodean todo el santuario no van a poder escapar. Esos tipos los persiguen de todas formas, así que es mejor salir de este lugar rápido. Isabela se da cuenta de que no abandona a Dramut porque es inútil, pero el guardián de la montaña no puede salir del santuario, así que solo ellos pueden huir. Para salir de este lugar, tienen que usar el portal de teletransportación al borde del desierto. Levantó la maldición de Isabela con la bendición de las estrellas, así que usar el portal de teletransportación no será un problema. El verdadero problema que tiene es que el portal tarda en activarse. Al llegar, Isabela se da cuenta de que una vez pasen de aquí, serán libres. Y es exacto, una vez que crucen esta zona saldrán del desierto, pero la puerta tarda un tiempo. Isabela quiere saber cuánto tiempo y él indica que alrededor del mediodía. Como puede ver, no hay lugar donde pueda esconderse en este desierto. Lo ideal sería que todo el escuadrón de persecución entrara directamente al santuario, pero lo más probable es que los encuentren. Sin embargo, con Dramut retrasándolos y hasta que se den cuenta de que han salido del santuario, tendrán algo de tiempo. Durante ese tiempo tiene que comunicarse con la estrella. Él sabe que este lugar es importante, pero necesita comprobar qué está sucediendo en realidad, así que no puede permanecer conectado para siempre. Le pregunta si puede confiar en ella. Ella le indica que lo va a proteger y toma su daga. El sistema le indica que ha cerrado sesión. Debe de asegurarse de que su personaje esté en un lugar seguro.
Le da un consejo: debe de tener cuidado al comprar en la sala de subasta secreta, y la sesión ha sido cerrada. Parr despierta. Todavía no se acostumbra a la sensación al regresar del cuerpo de Randall a su cuerpo real. Al momento de tomar su teléfono, se da cuenta de que no ha habido alertas de noticias ni aviso de desastre. Parece que los monstruos aún no han aparecido. La realidad y Pangea se están fusionando poco a poco, esto es seguro, pero aún hay mucho que él desconoce. Pronto habrá más monstruos. Los jugadores que existen en la realidad también le preocupan. Necesitará regresar a la realidad periódicamente para recopilar la información. En ese momento recibe un mensaje: Hyun-min, ¿cómo has estado? Es Kim Seo-yeon. Nos vamos a otro lugar en donde en una conversación están hablando de que no se pases. Ya le compró comida y ropa, ¿cuál es el problema? Pero no la coqueteó diciendo que era rico. Ahora se comporta como un tacaño y no sabe qué tiene que de malo. Estos están sorprendidos. ¿Qué motivo tienen para verse ya que no tienen nada? Se reúne con un amigo, así que no la contacte. Le cuelga y es idiota. Aunque Hyun-min era patético, al menos la escuchó. Ella recuerda lo que pasó y piensa que debió haber aguantado un poco más. Pero no, si hubiera tenido más dinero desde el principio no habría terminado con él. Al llamar a Kim Seo-yeon, ella ve a Hyun-min. Llegó temprano y pensó que tardaría en llegar, pero no sabe por qué lo llamó con tanta urgencia. Ella quiere que se siente y que hable con calma. Tiene planes para después, debe de sentarse. Quizás porque ha pasado mucho tiempo, pero su actitud no ha cambiado. Parr le pregunta qué quiere, ya que tiene que irse pronto. Así es, mi hermano, no sea migajero. Ella se sorprende, actuando con orgullo a diferencia de su forma habitual. Supone que algunas cosas nunca cambian. Kim le dice que siempre venía enseguida cuando la llamaba, incluso hoy. Eso es algo que siempre le ha gustado de él. Después de que rompieron, se dio cuenta de lo bien que estaba. No dejaba de pensar en él y se arrepintió mucho. Le pregunta si él la ha echado de menos. Parr no sabe si pide algo de beber, pero le pregunta si lo están escuchando. Lo llamó y ni siquiera le invitó la bebida. Parr le indica que si ya terminó de hablar, se va de ese lugar. Ella no puede creerlo, no lo escuchó, dijo que lo extrañaba. Es porque lo que dijo cuando terminaron, en ese tiempo ella estaba en otras cosas. Pero Parr le pregunta a Seo-yeon si su nuevo novio sabe que se va a reunir con él. Si va a coquetear con varios hombres, también debería de haber borrado su foto en redes sociales, no solo la foto de perfil. Él se va y ella se va detrás de él, quiere que lo escuche. Si esto fuera el pasado habría entrado en pánico y no habría sabido qué decir, pero está extrañadamente tranquilo. ¿Por qué será? No le diga que el crecimiento de Randall también le afecta en la realidad. Mientras que sale, ella sigue hablando. Al momento de salir, nuestro protagonista se encuentra con un disturbio. Estaba siendo amable con ella y todo este tiempo, ¿qué dijo? Que era un acosador. Por eso le dijo que parara. No sabe que mira a los idiotas. ¿Acaso disfrutan del espectáculo? Quiere que la suelte, pero con ese acto quiere quitarle la suscripción de este mundo. Todos lo desprecian hasta el final y los va a eliminar. En ese momento en que le va a clavar ese acto, es detenido por nuestro protagonista. No sabe quién es, pero inmediatamente le dice Parr que ya basta a este imbécil, ya es mucho espectáculo. Este tipo enojado no entiende por qué Parr lo está sujetando. Su muñeca está a punto de romperse. Parr se da cuenta de que aunque aún no ha usado el fragmento de la escama dorada, todavía siente que podría romper una muñeca fácilmente ahora mismo. No fue una ilusión, su cuerpo definitivamente ha cambiado. Lo arroja al suelo y le pregunta si está bien. Ella le da las gracias. Gracias a él ha sobrevivido. Ni siquiera sabe cómo agradecerle, pero no entiende por qué lo mira así. Se preguntaba por qué resultaba familiar esa mujer. Él quería decir algo, pero simplemente se parece a una chica que conoció. Enojado, se lanza a atacarlo por la espalda. Quiere que muera este bastardo arrogante, pero con una agilidad increíble, esquiva ese ataque tomándole la cara y estrellándolo contra el suelo, dejándolo fuera de combate. Luego de eso ha sido llevado a la policía. La policía al llegar le ha dicho que tendrá que seguirlos hasta la estación y él no entiende por qué, pero a la chica que salvó le dice que esta persona solo estaba tratando de ayudarlo. Ella es la que denunció al acosador. Aún así, eso fue un acto de violencia que también debe de venir con ellos. Ella no entiende por qué como que un acto de violencia. Esa persona tenía un cuchillo y estaba diciendo que debería haberse quedado quieto y mirar. Pero realmente él no tiene tiempo para esto. Él no puede saltarse las regulaciones. Si él se va como testigo y se ve arrastrado a algo, asumirá la responsabilidad. Pero ella le dice que es Kim Hana, reportera del CCAT Broadcasting. En lugar de acosar a una persona inocente, debería hablar con la víctima real. Al menos que quiera que este caso se denuncie públicamente. Ellos no hablan, y las personas le preguntan si es ella la que salvó a un niño de un monstruo en YouTube. También salió en televisión. Se llama Kim Hana, qué coincidencia. Él está de acuerdo, el denunciante puede acompañarlos entonces. Ella le da las gracias por lo de hoy y no hay de qué. Le da su tarjeta. Es una reportera dedicada que cubre a los guerreros de Dimensión.
Él no sabe de qué habla, pero debe de saberlo la gente que apareció el día que invadieron los monstruos. Derrotaron a los monstruos, así que la gente lo llama guerrero de dimensión. Par se sorprende. Guerrero de dimensión, esto se refiere a los jugadores. Inesperadamente, casi nadie menciona a Pangaenia directamente. Supone que un ataque interdimensional suena más creíble que un videojuego que se vuelve real. Además, si no le importa, ella quiere que le dé su tarjeta de presentación. En ese momento llaman a Hyun-min y le pregunta si está bien o si está herido en alguna parte. Kim Hana le pregunta si es tu novia, pero Par, como todo macho pecho peludo que ha visto el curso del T-Max 20 veces, le dice que no tiene tarjeta de presentación y esa chica no es su novia. Soltándola, mientras la ignora y le pregunta si podría darle su número. Y está bien, va a necesitar su teléfono, y Kim Seo-yeon no puede creer lo que ve. Park Hyun-min, ella le parece ese nombre tan bonito. Quiere que le envíe un mensaje mañana y tomarán un café o van a cenar. Ella invita. Él no se va a negar, entonces hasta luego. Kim Seo-yeon no puede creer cómo ha hecho esto. Park Hyun-min no es más que un don nadie ahora mismo. Kim Hana se retira de allí y recibe una llamada. La suprema autoridad de Kim de su estación de radiodifusión está teniendo un buen fin de semana, aunque ella le dice que no quiere que la llame así, es Kim Hana. De todos modos, el subdirector se fue de viaje de negocios y le ha dejado una tarea, una entrevista con Gracia. Ella se sorprende. Gracia, la persona tratada como una heroína que salvó a América. ¿Por qué le piden que se encargue de alguien tan importante? Pero ni idea, la todopoderosa superheroína dijo que quería verla y quería venir a Corea. De vuelta al juego vemos que Isabela ha hecho un destrozo, está muy agotada. La princesa serpiente, la reina ordena su regreso, quiere que entregue al esclavo que tiene detrás y van a fingir que nada pasó. Pero inmediatamente indican que deben de matar al traidor y van a pelear contra ella. En ese momento el portal ha sido activado. Se ha activado y el teletransporte desde el punto de partida es gratis. Sabe que no hay tiempo. En ese preciso momento Randall aparece, ya que ha aguantado bien Isabela. Ha terminado de comunicarse con las estrellas y sí, le indican que no deben de quedar separados, deben de ejecutar al traidor inmediatamente. Pero ya que ella cumplió su promesa de protegerlo, debe de cumplir su promesa con él. Usa la habilidad exclusiva del sucesor estelar, Star Pierce nivel 1. Todo el Star Energy ha sido consumido y la duración es de 41 segundos, quemando a todo lo que están en este lugar. Este es el momento de la liberación y debe regocijarse con lo que ve. Isabela sorprendida con el poder de una estrella estelar. Randall le dice a Isabela que no es demasiado tarde, si desea regresar no la va a detener. Pero no, ella se va a quedar con él y comienzan a cruzar el portal. El sistema indica que la maldición de los límites impuesta a Isabela ha sido anulada por la bendición de las estrellas. La conexión ha sido establecida. Hay 12 ciudades de teletransportes accesibles desde el desierto de Karlsman. El destino seleccionado es el continente central de Arcana y comienza el teletransporte. Le da la bienvenida a la ciudad dorada de Arcana. Arcana es una ciudad donde el materialismo ha alcanzado su punto máximo, sin riqueza equivalente a un noble de alto rango. Evita entrar en los distritos más profundos como recomendación. Ellos ya están allí e Isabel está sorprendida. La ciudad es increíblemente extravagante. Randall le explica que es la ciudad dorada y todo puede resolverse con dinero en este lugar. Pero primero deben de reunir fondos. Isabela se contenta. Si se trata de oro no se preocupe ya que trajo 300 monedas de oro y Randall se sorprende. Eso solo alcanzará para una noche en el mejor de los casos. Eso no puede ser. En el desierto 300 de oro podrían comprar 10 esclavos, pero eso es 10 veces el precio de un clérigo. Los precios aquí son diferentes al desierto de Karlsman. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Randall le explica que por qué se preocupa tanto. Hay dinero tirado por todo ese lugar. Ella no entiende de qué habla, pero él le muestra el casino. No debe de preocuparse ya que es bastante afortunado. Se le activa el rasgo oculto, Blessing of Gold. Pero antes debemos de conocer un poco de esta ciudad. La ciudad dorada Arcana, también conocida como la ciudad de los placeres. En Pangaenia, cada ciudad baja opera como una monarquía independiente. Y aquí, en esta ciudad de los placeres, solo hay una ley. Solo el dinero lo decide todo. Y el lugar donde se reúne toda la riqueza de la ciudad es el casino Hudson. Todos están haciendo cola para entrar y le preguntan a ese señor, cualquiera sin el depósito de 10.000 de oro no puede entrar, ya que ellos se han cambiado de vestimenta, sorprendiendo a Isabel en ese momento. No entiende por qué no le dijo que había un depósito, solo le quedan 100 de oro después de hacerse y comprar ropa. Para Randall no le importa, ya que de todos modos nunca tuvieron suficiente dinero y la ropa era necesaria. El guardia le indica que si le falta dinero quiere que se retira. Sin depósito está molestando a la fila. Estos estúpidos mendigos están molestando a otros clientes. Randall le indica que no tiene un depósito, pero dejará eso como garantía en su lugar.
Eso debería de ser más que suficiente. Es una lágrima de la reina del hada. La primera lágrima cristalizada derramada por la reina hada permite que un equipo rompa sus restricciones de límite. Aunque el equipo que sea liberado sea destruido, la lágrima en sí no se rompe. Sin embargo, podría usarla de nuevo. Ellos los van a tratar como un VIP y todos se arrodillan. Ella no sabe qué acaba de pasar, pero la lágrima de la reina hada es un talismán. Fue una de las recompensas que recibió cuando visitó el santuario. Su valor es de al menos de 1 millón en oro. De verdad está bien que deje algo así con ellos, pero para él no hay problema. Es solo un depósito, así que una vez que gane dinero puede pagarlo. Nos vamos directamente a la ruleta, en donde ha vuelto a ganar, como ese tipo es increíble. Es el dios del juego. Empezó con 1250 de oro y ha superado 1.4 millones de oro. Randall sabe que como esperaba de la bendición del oro, cuando el dinero está en juego no hay un mejor rasgo que este. Ahora son ricos, aunque Randall le dice que es su dinero. El de la mesa le dice al señor que por supuesto le van a dar todas sus ganancias. Sin embargo, ahora tiene prohibido volver a entrar al casino Hodgson. Cada cliente que copia sus apuestas sigue barriendo las fichas y se está convirtiendo en un problema serio. Ha llamado la atención de todos, así que por favor quiere que abandone las instalaciones. Isabela inmediatamente quiere atacar, pero Randall la detiene. Se va a ir de aquí. Pero primero, ellos necesitan hablar con el dueño de este lugar. Eso no será posible y quiere que salga en silencio, aunque no quiere que lo malinterprete. No es él quien quiere una reunión. Su jefe querrá reunirse con él, así que quiere que le hable de él. Así que nos vamos con unas personas, el cual está viendo lo que había entregado nuestro protagonista. Utiliza su mano de observación nivel 8 y analiza el objetivo. ¿Esto es real? ¿Quién en el mundo tiene esto? La lágrima de la reina hada es portada solo por los caballeros de la reina hada, y las hadas rara vez abandonan su reino. Un caballero de la reina hada es tan poderoso que incluso eliminar a uno requiere al menos 3 individuos que hayan alcanzado el nivel 10, haciendo que esto sea casi imposible de obtener. Buscaron por todas partes pero nadie las vendía. Pensar que tal objeto entraría a su casino. En ese momento llaman al señor Hodgson y quiere saber qué sucede. El hombre que dejó ese talismán como garantía solicita una reunión con él. Afirma que él quiere reunirse con él y este se ríe. Quiere que lo traiga allí, ya que debería de tomar té. Randall está reunido con este tipo. Este es el hombre que usó la lágrima de la reina hada como depósito. No parece un luchador fuerte en absoluto. Escuchó que dijo que él quería hablar con él. Puede preguntar qué quiso decir. Pero no había un significado oculto. Randall sabía que él quería reunirse, así que le dijo que pasaran ese mensaje. Él necesita el talismán que usó como depósito, le pregunta. Pero es así. Sabe que colecciona talismanes raros. Tiene razón, él iba a llamarlo para negociar la compra de todos modos. Randall le indica que si el precio es el correcto no se va a negar. Van a hablar de precio. ¿Y qué le parece 2 millones de oro? Considerando que esa es una oferta generosa. Isabela dice que 2 millones de oro solo por un talismán. Randall, sin inmutarse, le indica que 20 millones de oro. Hodgson se sorprende. 20 millones de oro es suficiente para comprar una mansión en el centro de Arcana. No importa cuán raro sea ese talismán, solo se usa para reforjar armas. De verdad cree que vale tanto. Pero para él no, pero para esa persona sí. E incluso él no puede pagar esa cantidad por un mero artículo de hobby. Si fuera solo un artículo de hobby, claro, pero la lágrima de la reina hada no es solo un talismán para él, es algo que debe de tener para ingresar al consejo de la ciudad. La calificación mínima para unirse al consejo es alcanzar el nivel 10. Sin embargo, para alcanzar el nivel 10, uno debe de abrirse paso con su propia fuerza. Para alguien como él, que no es una clase de combate, esa pared es casi imposible. Por lo tanto, necesita el objeto que elimina el requisito mínimo del equipo, la lágrima de la reina hada. Con él puede equipar el equipo de nivel superior para compensar sus deficientes estadísticas de combate. En cuanto a la razón por la que un comerciante que solo dirige un casino quiere entrar al consejo de la ciudad, es para ser reconocido por la familia de su prometida Serengeti. No es así, sorprendiendo inmediatamente a Hodgson. Randall lo observa. Serengeti, la única hija del marqués Weiser del reino Balran, conocida como la Caballero Blanco Puro. Ella lideró a 500 caballeros durante la gran expedición al mundo demoníaco con él. Ella sacrificó ambas piernas ante el rey demonio para salvar su vida. Ella era su mano derecha. En aquel entonces, pensó que sus acciones eran nada más que un evento dramático, porque antes de llegar a este mundo, Pangaenia era meramente un juego. Sin embargo, después de la muerte de Wilhelm, despertando en este lugar y viviendo todas las cosas en su mundo real, dándose cuenta que los NPC podrían ser jugadores en la vida real, las viejas palabras de Serengeti volvieron a ella. Si no regresa de la expedición, quiere que le entregue eso por él al capitán. El collar de Serengeti ha sido obtenido y para él le daba igual. Es un collar precioso que contiene la foto de Serengeti y su prometido Hodgson. Eso era parte de la configuración original.
Basado en todo lo que sabía sobre el personaje de Serengeti, ella no tenía prometido. Alguien influyó en los parámetros del personaje preestablecido y la razón por la que no aceptó tan naturalmente es porque Hodgson es un jugador como él, alguien que se asimiló en este mundo. Hodgson, sorprendido, sabe que no le ha contado nunca a nadie sobre eso y cómo lo supo. Es probable que Hodgson llegara a este mundo mucho antes que él. Necesita extraerle tanta información como sea posible sobre este mundo y sobre otros jugadores. Nuestro protagonista le indica que no lo sabía. Lo escuchó. Las estrellas se lo dijeron. Él no entiende qué quiere decir diciendo esto, que es un portador estelar. Pero él no está pidiendo que lo crea, pero puede darle lo que quiere. No necesita su dinero, solo quiere que acepte una condición. Quiere que le cuente a las estrellas la historia de su vida. Decidirá si ayudar después de escucharla o no. Sin embargo, todo debe de ser verdad. Las estrellas favorecen a los veraces, y Hodgson está sorprendido. Sería una decisión difícil que un portador estelar no es alguien que se encuentre comúnmente entre los NPCs. Y revelar la información personal de uno podría exponer a los cazadores. Sabe que los cazadores son NPCs que se especializan en cazar a los jugadores, llaman a los jugadores criminales y los ejecutan a descubrirlo. Los jugadores han muerto innumerables veces a sus manos. Sus métodos de infiltración varían tanto que la única defensa es la cautela extrema. Revelar información personal en Pangaea es prácticamente un suicidio, por lo que la mayoría de los jugadores ocultan sus identidades. Por eso les es difícil distinguir a los jugadores y tampoco tienen la intención de revelarse. Aún así, está seguro que Hodgson aceptará su oferta, porque para él, Serengeti no es una NPC cualquiera, ella es más que eso. Y estaba en lo correcto, le va a compartir la historia de su vida. Para hacer eso, debe de comenzar con Serengeti. La mayoría de las cosas que quiere lograr están ligadas a ella. Serengeti fue una valiente caballero que participó en la gran expedición al mundo demoníaco, liderada por los 8 héroes, sorprendiendo a Randolph. No sabe de qué está hablando. Wilhelm lideró la expedición, pero él no entiende. Wilhelm es el más famoso, pero la gran expedición al mundo demoníaco fue llevada a cabo por los 8 héroes juntos. Hubo luchas internas entre ellos, lo que llevó al fracaso de la expedición, o eso cuentan las historias, sorprendiendo a Randolph. ¿Cómo que luchas internas? ¿Qué tonterías son estas? Randolph le pregunta si sabe quiénes son los 8 héroes, y Hodgson responde que por supuesto, todos son figuras extremadamente legendarias, y uno de ellos es el más fuerte después de Wilhelm, Gracia. Por fin lo vemos, el cual simplemente ve las noticias de última hora, el hombre que cabalgó un monstruo. ¿Quién es esta persona? Antes de que apareciera ese hombre, todos pensaban que iban a morir. Aproximadamente a las 2 de la tarde del día de hoy, una criatura gigantesca no identificada llamada Mantis Gigante apareció en el centro de Seúl, causando docenas de bajas. En ese momento, un hombre montado sobre el monstruo descendió del cielo, arrojando toda la escena a un silencio atónito. Esto fue presenciado por la ciudadana Kim Hana. Le indican a Gracia que ha informado a la entrevista con Kim Hana, la reportera coreana que él mencionó. Él debe de disculparse, pero realmente necesita ir a Corea ahora mismo. Si lo desean, podrían traer a la reportera a este lugar. Pero el gobierno quiere que permanezca en los Estados Unidos en caso de ataque de más monstruos. Pero debe de verlo por sí mismo, porque tiene la sensación que este hombre podría ser el amigo que ha estado buscando todo este tiempo. Volviendo con nuestro protagonista, está muy asustado comiendo. Kim Hana le pregunta si no le gustaba la carne, pero no es eso. Ayer le pasó algo, así que simplemente está cansado. Le dijo que hablara un poco de su vida y se pasó toda la noche llorando y divagando. Aún así, gracias a eso obtuvo la información sobre esos tipos llamados los 8 héroes, pero al final tampoco pudo cerrar sesión toda la noche. Pero para él, este lugar es caro, no sabe si está bien que él coma gratis en este lugar. Kim Hana le explica que la última vez le ayudó con su acosador. Honestamente, ni esto es suficiente, pero no es algo que solo alguien realmente valiente podría hacer. Kim Hana se sorprende y no sabe qué pasa. Pero esa mujer al fondo es la persona que estaba con él aquella vez, no para de mirar hacia este lugar. ¡Qué coincidencia! Son ellos dos, y el tipo que la acompaña se parece al hombre que salía en las redes sociales de Kim Seo-young. Park recuerda que le dijo a Seo-young que sabía que tenía un nuevo novio. ¿Qué hacía con él? Si iba a coquetear con varios hombres debería de borrar las fotos y no solo la de perfil. Se llama Jung Jin-woo o algo así. Kim Hana le dice que si se incomoda pueden cambiar de sitio, pero para Park está bien, no tiene que preocuparse por ella, realmente no tiene ningún tipo de relación en absoluto. Y antes de comer, llaman a Park Hyun-min, no le diga que siguió a Seo-young hasta este lugar, y no puede creerlo, otra vez el mismo cuento. Este tipo no solo lo siguió molestándola después de romper, ahora también le ha estado acosando y basta de ser desvergonzado. Park se ríe. ¿Quién? ¿Acosarla yo? Y le indica que sí. Escuchó que la otra vez se aforreó a Seo-young llorando y suplicando hasta arrastrándose por toda la cafetería. Debe dejar de ser tan patético en esta vida.
Par recuerda y ahora lo entiende, ya sabe lo que quiere planear. Este le indica que si sigue a Seo-yeon una vez más lo va a eliminar, a este pedazo de basura inútil. Kim-hana se enoja. Ella se quedó callada, pero cuanto más escucha más ridículo se vuelve esto, porque dice lo que le da la gana. Él no sabe quién es esta mujer que está con él, debe de ser alguna novia de servicio de alquiler. Ella se está enojando. Quiere saber cuánto le está pagando por su apariencia, quizás 500.000 wones. Le paga el doble, así que aprende cuándo meterse y cuándo no. La reserva en este restaurante la hizo ella misma y lo invita porque lo ayudó. Solo porque tiene una boca no significa que puede decir lo que quiera. Pero él saca su dinero y le pregunta si no es suficiente. Entonces le tira 1.000.000 de wones o 2 en su cara. Ahora pueden estas basuras asquerosas moverse a otro lado. Kim-hana, enojada, le da una cachetada a este estúpido bastardo. Es un insolente. Él, enojado, ya que a él lo han golpeado primero, quiere que apriete los dientes y le va a dar una cachetada. Pero antes de que la cachetada impacte, Par inmediatamente le mete el pie haciendo que se caiga. Es suficiente. Tampoco es que parezca inocente. Él enojado quiere irse contra nuestro protagonista, pero enojado dijo que basta y le agarra la cara y la estrella contra el suelo. No sabe qué está pasando ni por qué ese tipo es tan fuerte. Esta fuerza de agarres es ni siquiera humana. Kim Seo-yeon le dice que Jin-woo está siendo avergonzado. ¿Qué hace? Quiere que se levante. Pero Par le dice que si quiere pueden salir a hablar. Él empezó la pelea primero, porque hacer esto agotador para todos. Jin sabe que los están humillando. Este pedazo de basura se metió con la persona equivocada e inmediatamente rompe el fragmento. Par, al ver esa luz, y las personas no pueden creerlo, es un guerrero dimensional, levantándose y tomando por el cuello inmediatamente a Par. La transformación la ha obtenido. Quiere que vuelva a abrir la boca y lo estrella inmediatamente contra el suelo. Kim-hana se asusta y llama a nuestro protagonista, pero él no puede creer que sea un jugador. ¿Cómo puede actuar como si nada hubiese pasado? Debe de levantarse, pero definitivamente lo vio transformándose, así como puede actuar como si nada. Se tiene que ir como un cobarde, pero el rasgo oculto se ha activado el gran sabio. Jin le dice que bajó la guardia un segundo y se atreve a burlarse de él. Es un Jin-woo nivel 4, clase lancero. Incluso ha conseguido una clase y es nivel 4. El sistema de niveles en Pangaenia va desde el nivel 1 al nivel 10. Cada tramo tiene una brecha en la experiencia requerida para subir de nivel. Además, se requiere una experiencia adicional dependiendo de cuántos talentos posea algún jugador. Por lo tanto, su personaje se vuelve más fuerte cuanto más talentos tienes, pero subirá de nivel más lento y por supuesto Jung Jin-woo pertenece al grupo con menos talentos. Aún así, la razón por la que el nivel de Jung Jin-woo es bajo es simplemente que nunca ha luchado ni una sola vez. Jung Jin-woo, un jugador principiante, había estado huyendo sin parar desde el primer día que fue sincronizado repentinamente con Pangaenia. Hasta ahora, tras unos cuantos golpes de suerte, sobrevivió a la misión principal y obtuvo una clase. Luego, con otro increíble golpe de suerte, obtuvo lo que se considera una clase de nivel bastante alto. Y como recompensa por ubicarse en los primeros puestos, pudo cerrar sección. Así que nunca volvió a Pangaenia. Puedes saberlo sin siquiera verlo. No todos habrían empezado como él con el corazón del monarca de sangre de hierro. No habrá sido fácil adaptarse. Kim Seo-yeon le dice que ya es suficiente, deben de irse de este lugar. Y sí, se le ha arruinado el ánimo. Él, Park Hyun-min o como se llame, debe de considerarse afortunado de vivir otro día. No se aferre a Seo-yeon nunca más. Está mostrando a todos que es un jugador y hasta está desperdiciando el tiempo restante de la escama dorada como si nada. Sabe que no vivirá mucho. Kim-hana le pregunta si está bien y si lo está. Ella quiere ir a denunciarlo a la policía, pero le dice que está bien. Ellos también dieron el primer golpe. Ella quiere seguir hablando, pero no es gran cosa, van a terminar de comer. Pero en ese momento todo comienza a temblar y las personas se asustan. Esta sensación no puede creerlo. Ha empezado la corrosión nuevamente. Kim-hana indica que deben de correr, pero inmediatamente Par le dice que espere un momento. No están atacando a la gente. Debería decir que suerte que apareciera un gusano Chet. A lo sumo son del tipo que solo carroñea cadáveres cercanos. Si no atacan primero, eso usualmente no aparece. Pero en ese momento ve a Jin-woo, el cual está asustado, no sabe qué hacer. Y este idiota no quiere que lo ataque y él hace ese ataque. Con un solo golpe lo ha derrotado. Podría ser el más fuerte de lo que pensaba y va a eliminar a todos estos monstruos, como era de esperarse de un guerrero dimensional. Todos deben de correr y él tenía miedo por nada todo este tiempo. Es una estupidez. Par le dice a Hana que debe de alejarse lo más que pueda, lejos de donde está este idiota. Debe de correr lo más que pueda y hay una niebla. No puede ver nada delante de ellos. ¿De dónde ha salido esa niebla de repente? Su visión está bloqueada y no ve absolutamente nada. En ese momento le tapan los ojos a este jugador y quieren saber quién eliminó a sus hijos.
ya que ha aparecido un monstruo élite, Chet Mamba. El tamaño del grupo recomendado para la incursión es de nivel 6 y es de máximo 20 personas. Ha poseído a todos, es momento de eliminarlo. No saben las personas que están alrededor qué sucede, pero por la niebla no ve nada delante de él. Está asustado e inmediatamente va a eliminar a ese monstruo. Debido al efecto de la sangre del gusano Chet, se ha activado la afección del estado alucinación. No sabe qué está pasando y por qué lo ataca, pero en ese momento nuestro protagonista aparece salvándolo. No quería intervenir si podía evitarlo, pero no debió de cruzar esa línea. Quiere que salga ahora mismo, y este monstruo comienza a reírse y por fin da la cara. No está mal. Hay un humano que se ve muy delicioso. Es un monstruo rojo Chet Mamba. Randall lo ve y King Hana llama a Hyun-min, no sabe dónde está. No puede ver nada, pero lo que sí se puede escuchar son rastros de pelea. Gracias a que la niebla del Chet Mamba ha bloqueado la visión, tuvo suerte y logró transformarse. Pero solo porque se transformó no significa que sea un oponente que pueda manejar fácilmente. Si no supiera sus patrones de ataque, hace rato que lo habría convertido en carne picada. Este monstruo no puede creer que sus habilidades físicas no son claramente destacables. ¿Cómo es que esquiva todos sus ataques? Se mueve como si supiera sus ataques de antemano. Randall se lanza para eliminarlo, pero le indica que es inútil, mientras le sigue cortando tentáculos. El siguiente patrón de esquivar del Chet Mamba es otro ataque y viene por la espalda, pero es la salpicadura de sangre. Con una mesa logra detenerse. Si eso te toca, sufrirá una afección de su estado. Inmediatamente la destroza y se lanza contra él. Chet Mamba no puede creer y pensar que incluso a eso lo esquivó. Tiene una habilidad asombrosa, la habilidad de evasión. Sin embargo, al final del día, si sus ataques no pueden alcanzarlo, ¿de qué le sirve todo esto? Randall le explica que no debe de preocuparse ya que pronto estará atravesándolo por el medio de su frente. El sistema le indica que está usando el talismán, la lágrima de la reina de las hadas. Equipando zapatos de Hermes, sus estadísticas están por debajo del requisito del equipo. Con la lágrima de la reina de las hadas, los requisitos del equipo para los zapatos de Hermes se han reducido enormemente. La armadura de Michaela ha sido equipada y el casco de Michaela también. Puede usar la opción del set Michaela Descendiente Celestial y puede usar la opción de rapidez de los zapatos de Hermes. Randall está contento. Qué bueno que lo compró de antemano en la casa de subasta secreta. Y lo siente por Hodgson. Iba a evitar usar la lágrima de la reina de las hadas a menos que fuera absolutamente necesario. Aún así, va a mantener su promesa sin importar qué. Utiliza la opción de rapidez y se lanza rápidamente contra el monstruo, logrando esquivar un ataque. Randall no se detiene y su velocidad ha mejorado, logrando aparecer por su espalda. Al ver lo que es un bastardo, por su espalda le lanza una especie de aguijones que con su espada de Micaela puede defenderse. Este monstruo es extremadamente rudo y le da un ataque, haciendo que nuestro protagonista tenga que retroceder. Se ha activado la opción del set de Michaela y ha desplegado unas alas. Es un descendiente celestial. Este monstruo se da cuenta de que todavía le quedan algunos trucos. Este bastardo es una rata. Nuestro protagonista sabe que el patrón de ataque final de Chet Mamba debe de resistirlo, solo le queda esto. No hay manera de que lo pueda esquivar y trata de matar a esta rata. Pero en ese momento se activa el efecto de sinergia del descendiente celestial con la rapidez y con sus alas logra salir de ese ataque. Se ha desencadenado ese ataque en ráfaga. No puede creer que está usando el viento para dispersar su niebla venenosa. El Chet Mamba tiene 4 patrones de habilidad: esquivar, salpicadura de sangre, agujas y niebla venenosa. Después de usar todos los patrones del Chet Mamba cae en confusión por un breve momento. Un Chet Mamba confundido se vuelve incapaz de actuar. Pero una vez que la confusión desaparece, el siguiente ciclo comienza nuevamente con patrones de habilidades mejorados, lo que significa que esta es su oportunidad para ganar. Se lanza inmediatamente y quiere que espere, pero es atravesado por la espada de nuestro protagonista, y él se lo dijo. Dijo que pronto estaría atravesando su espada por el medio de su frente. El sistema le indica que ha eliminado el monstruo élite de Magma, contribución del 100%. Absorbe la energía del fragmento de la escama dorada rota por 10 minutos. Tiempo restante para el fragmento de escama dorada rota, 47 horas y 56 minutos. La niebla ha desaparecido y la oscuridad retrocede. 9.1% hasta el colapso de Pangaenia. Ha obtenido los dados de la suerte. King Hana no sabe qué ha sucedido, qué acaba de pasar. En ese momento ve a ese tipo, el cual se coloca esa capa. Ella se da cuenta de que es el hombre de antes y le pregunta algo. Es el que le salvó la vida la última vez. Hana está a salvo y se activa el efecto de capa de invisibilidad, desapareciendo de ese lugar y ella quería hablar con él. Todo comienza a desaparecerse y atrás de ella aparece nuestro protagonista. Por fin la encontró después de separarse en todo este caos. Le pregunta si se lastimó, pero está bien. En ese momento, al ver a nuestro protagonista,
Parr le indica que está bien salvo, nunca pensó que se verían envueltos en algo así. Supone que simplemente no era su día. Ella le pregunta si está herido, pero cree que algo de sangre del monstruo le salpicó de alguna manera, no debe de preocuparse. Parr sabe que ni siquiera notó la sangre que le cayó en las uñas. Kim-hana le dice que su ropa está perfectamente bien, solo sus uñas se salpicaron de sangre y eso es inusual. Hyun Min-jung, cuando aparecieron los monstruos por primera vez, también estaba increíblemente tranquilo. Podría ser que sabía que era eso. Parr, fingiendo indiferencia, le dice que todo era tan caótico, cree que solo dijo lo que le vino a la mente. Pero qué mentiroso, estaba totalmente sereno y ellos están discutiendo. Para Kim-hana es sospechoso, actúa como si nada, apareciendo después de que el hombre que la salvó desapareciera. Podría ser que él sea esta persona. Al día siguiente, poco día después de que ocurriera la primera guerra dimensional, otra guerra dimensional sucedió nuevamente. Algunos miembros guerreros dimensionales advirtieron que estos ataques continuarían en el futuro y expresaron la opinión de que sería necesaria una cooperación continua y extendida con el gobierno, mientras que innumerables ciudadanos se quedaban en casa por la ansiedad. Las calles se volvieron verdaderamente vacías y en las noticias, en respuesta, algunos ciudadanos expresaron su descontento, diciendo que la respuesta complaciente del gobierno afirmando que no habrá una tragedia como en el último incidente de nuevo, y la minimización artificial por parte del gobierno de la escala del daño puede haber conducido a un gran número de víctimas secundarias del segundo incidente de la guerra dimensional. En una reunión estaban tan despreocupados durante la primera invasión y ahora están con este escándalo. Pero en ese entonces la gente no se había visto directamente afectada, probablemente no podía sentirlo realmente. Un ataque de monstruo es algo totalmente fuera del sentido común. Ella le explica que era algo más allá del sentido común y nadie sabía cómo responder. Así que el gobierno probablemente intentó mantener un estado normal al principio, pero con este incidente todos deberían de haberse dado cuenta que una invasión puede suceder una vez y otra vez. Este es el momento perfecto para que ellos se declaren el lanzamiento de su alianza. La alianza de jugadores de héroe, el líder de la alianza, Parr Tae-wook. Las otras alianzas probablemente piensan lo mismo, así que necesitan apurarse con el reclutamiento. Pero ya están revisando el metraje que mencionó antes. Es un metraje de CCTV, así que es difícil verlo con claridad, pero si realmente eliminó a Chen Mamba solo, ese hombre podría ser Randolph, el que tomó el primer lugar en la nueva misión principal. Aunque dijeron que Randall acababa de completar la misión principal 2, entonces solo sería como máximo nivel 4 o 5. Entonces, ¿cómo equipó el zapato de Hermes? Pero es muy posible que usara algún tipo de talismán. Dejando de lado los detalles, es seguro que es alguien que se necesita, y después de que Fantasma desapareció, ese hombre apareció. No pueden estar seguros, pero es posible que Randall sea ese fantasma. No pueden confiar en las otras alianzas de jugadores. Pase lo que pase, tienen que traerlo para detener esa fisura que se avecina. Regresando con Randall, ya en el juego, le está diciendo que usó las lágrimas de la reina de las hadas y le indica que sí. Hodgson le explica que por qué quería hacer eso si iba a dárselo a él, pero él le dijo que lo ayudaría, nunca dijo que le daría la lágrima de la reina de las hadas. No necesita algún talismán para lograr su objetivo, simplemente se deshizo de él para que no se aferrara a unas esperanzas sin sentido, pero de ninguna manera admitirá que lo usó porque lo necesitaba para derrotar al Chet Mamba. Hodgson le dice que entonces ¿qué está diciendo? Que hay otra manera. Tiene una cara llena de desconfianza, pero no confía en él en este momento. Aunque Randall quiere que lo siga, le dará una razón para confiar en él. Nos vamos a Arcana, la ciudad de oro, a la mazmorra subterránea en las alcantarillas. Hodgson no entiende por qué van a este lugar, pero para lavar su desconfianza y también porque antes de ir a ese lugar que se considera su deseo, quería crear un punto de teletransporte en Arcana. El libro de teletransporte que obtuvo en Dramut es conveniente, pero es molesto que tenga que aumentar la tasa de exploración cada vez. Quería explorar toda Arcana, pero eso es imposible con el tiempo que tiene, así que se va a conformar solo con la mazmorra de alcantarilla. Hodgson quiere que espere, realmente van a explorar la mazmorra solos ellos tres, es muy peligroso. El monstruo jefe que vive aquí es una rata monstruosa. Es un jefe de incursión de mazmorra que necesita al menos 6 personas de nivel 8 para siquiera intentarlo. Randall lo sabe y al frente unos ojos aparecen. El sistema le indica que ha aparecido un monstruo de incursión de mazmorra, la rata monstruosa mutante de las alcantarillas. Esta rata es muy violenta y inmediatamente comienza a realizar varios ataques. Hodgson sabe que la rata monstruosa es un monstruo que ataca usando su velocidad como arma. Normalmente, el método estándar es que 6 personas formen una formación y la acorralen netamente para cazarla, pero ellos están sin preparación alguna. ¿Qué estaba pensando haciendo algo tan imprudente? Randall llama a Isabela, le da la dirección 10 en puntos e inmediatamente ella se lanza a atacarla, eliminando a esta rata.
Si conoce su patrón, no importa qué tan rápido sea. Por supuesto, eso solo es posible porque Isabel es un personaje cuya competencia en combate ha sido elevada a un punto donde está en un nivel completamente diferente al de los personajes ordinarios. Hodgson se sorprende. Randall le dice que mantendrá su promesa con él pase lo que pase, no debe de dudarlo. Si dice que se puede hacer, entonces se hará, sorprendiendo a Hodgson por sus palabras. Nos vamos a otro lugar, en donde habla con Seon Yang, ya que ha revisado todas las grabaciones del CCTV cercanas, pero no hay absolutamente ningún rastro, y parece que todos los que estaban dentro del edificio en ese momento dicen que no saben nada, pero esto es como una estúpida historia de fantasma. Le pregunta si deberían de ir a ver a Hun Jin-woo de nuevo, pero no, parecía haber perdido completamente la cabeza. Enloqueció por el shot de que le cortaran ambos brazos, volver sería solo una pérdida de tiempo. Le pregunta qué hay de Kim Hana, no parecía que ella sabía algo. Entonces dice que deben de asaltar la estación de Sekat. Pero no es eso, lo que dice es que sería mejor simplemente esperarla afuera. Pero no se debe de meter con ella sin razón, se va a convertir en un gran dolor de cabeza. Le pregunta si Kim Hana tiene algún tipo de respaldo, y sabe que Gracia está protegiendo a esa chica. Sí, y debido a eso todos los jugadores en Corea están alborotados. Escuchó que esa persona estaba haciendo una entrevista directa a uno con Kim Hana. Nos vamos con ellos dos. Gracia lo saluda, y Kim Hana está asustada. Es un honor conocerlo, es la reportera Kim Hana de Corea. ¿Se enamoró de ella a primera vista o algo así? Pero él no lo sabe. De todos modos no va a meter el dedo en un avispero sin razón. Con Phantom desaparecido, Gracia es ahora el jugador más fuerte indiscutiblemente. Y sin embargo, ese tipo de monstruo vino hasta Corea solo para entrevistarse con una reportera ordinaria. Honestamente él también tiene curiosidad, pero si Gracia está involucrado en la jugada correcta, es mejor mantenerse lo más alejado posible. Si tan solo se lo rozan de la manera incorrecta, la propia alianza podría ser aplastada inmediatamente. Nos vamos a otro lugar en donde pregunta si ya ha terminado. ¿Pero qué diablos hace? Se supone que el PK entre jugadores está prohibido en el mundo real. ¿Pero prohibido? ¿Quién ha decidido esto? Gracia le dijo eso para prepararse para la invasión, así que el PK entre los jugadores está prohibido en el mundo real. Si Gracia se entera, pero le tapa la boca, quiere que le pida a Gracia que lo salve ahora mismo. Luego de terminar indica que los rankings han sido actualizados. Ha sido registrado entre los top rankers por obtener una clase. Felicidades al Player Massacre, ha adquirido los derechos de la subasta secreta. Randall definitivamente es ese bastardo de Phantom. Si no lo es, entonces no hay manera de explicar el puntaje que ha acumulado. Si es él, desafiará la misión principal inmediatamente sin dudar. Si espera allí, se va a encontrar con Phantom muy pronto. Morirá por sus propias manos. Nos vamos a otro lugar en donde vemos a un monstruo increíblemente grande. Randall sabe que tuvo suerte. Su objetivo original era solo ir a registrar un punto de teletransporte en la mazmorra de las cloacas, pero al momento de eliminar a esa rata, les trajo el núcleo de la rata del monstruo mutante. Es un núcleo misterioso que causa mutación en la rata monstruo. Si se alimenta bestias, causa mutación ocasionalmente. También puede usarse como material para herramientas o equipo especial. Pensar que conseguiría un material para evolucionar al G-Dragon es increíble. Le pregunta a Hodgson si se encargó de las cosas en el casino. Y sí, como él lo instruyó, se encargó de todo. Hodgson le dice que es cierto que el casino es una lástima dejarlo, pero no se puede evitar si tienen que estar por fuera por mucho tiempo. Si es para casarse con Serengeti, ni siquiera vale la pena preocuparse. Además, no hay manera de que la gente por aquí deje el casino en paz si no está. Ha decidido confiar y seguir al portador de estrellas. Y más que nada, aunque la mujer llamada Isabela que cazó solo una rata es impresionante, su forma de actuar es como si pudiera verlo todo. No hay duda de que es un hombre extraordinario. Si pierde esta oportunidad, no sabe cuándo tenga una nueva oportunidad tan increíble como esta. Randall se emociona, ya que no va a tener que preocuparse por dinero. Ha tomado una buena decisión. Ahora puede enfocarse únicamente en alcanzar el nivel 10 y recorrer el camino del portador de estrellas. Puede escuchar sus verdaderos pensamientos. Hodgson le pregunta hacia dónde se van a dirigir, pero él no lo recuerda haberlo escuchado. Randall le explica que van a la obra maestra que concederá su deseo. La obra maestra que cumplirá la petición de Hodgson y el lugar donde comienza la misión principal 3. Van a la Torre de los Espíritus. Nos hemos ido a un bosque. Hodgson ve el lugar. Para sus ojos que no saben nada solo parece un bosque ordinario. Pero no es un bosque ordinario. Esta es la entrada a la Torre de los Espíritus. El bosque Basrock, donde crece el árbol de los espíritus. Un árbol donde nacen espíritus temporalmente tiene el poder de abrir un camino al reino de los espíritus, y solo entrando por este camino al anochecer puede dirigirse a la Torre de los Espíritus. Entrar en este camino al anochecer es la única manera que puede dirigirse a ese lugar. Sin embargo, ese árbol ha estado muerto desde hace mucho tiempo.
No solo este árbol, todo el bosque se está muriendo. Ha pasado bastante tiempo desde que nació un nuevo espíritu en este bosque. No es un buen método, pero no tiene otra opción. Hodgson llama al portador de estrellas. ¿Qué está haciendo? Pero él inmediatamente se lanza a talar ese árbol, sorprendiendo a todos. Lo ha talado con un solo corte. No puede creer esto. En ese momento, Hodgson sabe que ese árbol es la entrada a la Torre de los Espíritus, pero en ese momento viene un ataque contra ellos e inmediatamente aparece algo. Pero Isabela, con su habilidad, logra bloquear ese ataque, siendo herido un poco. Y pensar que lo bloquearía, es todo una figura, esta mujer humana. Es la maestra del bosque Basrod, Dryadez superior nivel 9. Es imposible, una Dryadez superior. Pensó que era solo una viajera perdida que se había exterminado, así que iba a mostrar misericordia y dejarlo pasar por el bosque. Pero se ha atrevido a cortar el árbol de los espíritus. Los humanos han perdido el miedo a ellos. Es la guardiana del bosque Dryadez nivel 7. Hay 40, al menos 50 para enfrentar. Si tanto los atacan a la vez no van a tener oportunidad. En el peor de los escenarios tiene que asegurarse de que el portador de la estrella escape. Pero no quiere que descargue su ira en la persona equivocada cuando fue él quien cortó el árbol. Si no hubiera hecho esto, entonces no se habría mostrado hasta el final. Le dice que está loco, pero baja, quiere hablar con él. Se niega e inmediatamente tiene la flecha para dispararle. Planea solo quedarse con los brazos cruzados y ver cómo muere el bosque. Enseguida se sorprende y Randall indica que va a revivir este bosque moribundo. No ve ni un solo espíritu en este bosque que pueda dar vida. Si no nace un nuevo espíritu, él sabe mejor que nadie que todo el bosque morirá. Abran la puerta a la Torre de los Espíritus y le dará un espíritu a este bosque. Quiere que se calle. Incluso si abren la puerta a la Torre de los Espíritus es un lugar al que solo los elegidos pueden entrar. Está diciendo que un miserable como él puede entrar a la torre, pero eso es imposible. Para entrar a la Torre de los Espíritus en primer lugar, necesita el talento relevante y completar innumerables misiones. Después de esperar a que varios golpes de coincidencia se alineen, solo entonces puede romper las atroces probabilidades de entrar. Entre los jugadores, el número de personas que han entrado a ese lugar se puede contar con una mano, y con el nivel actual de Randolph, entrar es algo que ni siquiera se podría soñar. Por supuesto, eso solo es si Randolph fuera un personaje ordinario, pero quiere que se calle y que abran la puerta ahora mismo. Obteniendo el rasgo oculto de la afinidad natural del druida se ha activado. Él se va a ser responsable de salvar a este bosque, así que quieren que abran la puerta inmediatamente.